En esta serie que llamamos Cultura de Reino, ¿sí? Cultura de Reino, y estuvimos hablando qué significa esto del reino de los cielos y cómo este mensaje, el que Jesús vino a darnos, el que reveló el Señor cuando caminó sobre la tierra y nos invitó a ser parte de esto, es pertinente para el día de hoy y es necesario que lo podamos entender como lo enseña la palabra. Vivir en el reino de Dios, vivir dentro de ese ámbito de gobierno donde Jesús es el Rey y nosotros somos sus siervos. Y estuvimos hablando en estas semanas sobre cultura de reino y estuvimos hablando de honra, hablamos de servicio y entendimos que el reino de los cielos no es algo que creemos, que está escrito, sino es una cultura que vivimos, una manera de vivir, un manual de estilo que está alineado a lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy quiero hablarte de un peligro muy sutil, que es que podemos empezar a hacer cosas para Dios sin depender de Dios. Creer que estamos viviendo en la cultura de reino porque de repente abrazamos la cuestión de la honra y el servicio, pero a veces descuidamos un detalle no menor que es vivir dependiendo de Dios. Podemos servir, podemos organizarnos, podemos movernos, hacer cosas para Dios y sin darnos cuenta empezar a trabajar, a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y acá es donde quiero traer este tema que es muy importante y que podamos profundizar en las próximas semanas. Quiero hablarte sobre la oración. Pero no quiero que lo veamos como una práctica más, sino como la base de todo lo que sigue en cultura de reino. Para conectar un poquito la serie y no te pierdas de la conversación, en cultura de honra aprendimos que la honra nos ayuda a ordenar nuestras relaciones porque nos ayuda a darle valor a lo que Dios le da valor y protege el corazón. Nos protege de la envidia, de la comparación, nos ubica en el lugar correcto, cultura de honra. Luego vimos que en el reino también hay una cultura que tiene que ver con el servicio, cultura de servicio. Y vimos que servir, ponernos a disposición en lo que sea, activa la iglesia, hace que el cuerpo crezca, se desarrolle. El servicio a Dios me coloca en su propósito, abre puertas de oportunidades en mi vida. Cuando yo me pongo a disposición de Dios y de lo que Él quiere hacer. Pero ahora, en estas próximas semanas, veremos cultura de oración. Y acá veremos la importancia de alinear el corazón al corazón del Padre para no terminar desconectados de Él ni de su plan. Porque una iglesia que honra correctamente y sirve activamente tiene que depender de Dios en todo momento para manifestar el reino. Vamos a descubrir que la oración no es un momento del creyente puntual, sino que la oración es un lugar donde Cristo se forma y donde Cristo se multiplica. Y este tema de cultura de oración nos va a llevar 3 semanas, 3 sesiones, más allá de que esté el encuentro y ahí hagamos un paréntesis. Lo vamos a ver en 3 partes. En la parte 1 veremos sobre dependencia. La oración empieza con dependencia. En la parte 2 veremos transformación. Veremos que la oración nos transforma. Y en la tercera parte veremos que la oración nos alinea, nos ubica en la voluntad de Dios. Hoy vamos a entender la importancia que tenemos de recuperar como iglesia la cultura de oración. Hoy vamos a ver la importancia que tenemos de permanecer en ese lugar para estar conectados a Cristo, depender de Él y de su plan. Porque en el reino, amada iglesia, la oración no es un agregado más, sino que es la evidencia de nuestra dependencia de Cristo. La oración no es una práctica religiosa más, es la evidencia de que dependo de Cristo, por eso oro. Tengo una vida de oración. Necesitamos como iglesia recuperar la cultura de oración. Cultura de reino, nos introdujimos en cultura de honra, de servicio y ahora cultura de oración. Primera parte, dependencia de Cristo. ¿Están conmigo? Vamos a poner el texto base para empezar a conversar y reflexionar sobre este desafío, cultura de oración. Y el pasaje que te traigo es un pasaje conocido, es más,
Quizás algunos se lo sepan de memoria. Yo lo aprendí de joven, de adolescente. Juan 15:5. No sé si lo conoces. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te lo sabías? Probablemente lo hayas escuchado. El año pasado, cuando hablamos de fruto que permanece, nos paramos en Juan 15 durante mucho tiempo para pensar sobre este asunto. Pero hoy te traigo, no por la cuestión del fruto, sino por la última parte de esta definición que hace Jesús. Yo tenía 18 años, estaba en mi pequeña iglesia bautista en Ciudad Vita, partido de La Matanza, zona oeste del Gran Buenos Aires. Y en nuestra pequeña congregación comenzamos a estudiar el libro del pastor Rick Warren, Una vida con propósito. Y este libro en sus primeras páginas invita al lector a poner las cosas en lugar, y lo primero que hace es invitarte a aprenderte un versículo de memoria. ¿Y cuál es? Juan 15:5, uno de los primeros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Desde mi juventud, este texto marcó mi camino, marcó mi vida, porque aprendí que una vida tiene propósito si vivo en una constante dependencia de Cristo. Si no, no hay significado, no hay valor eterno en lo que haga. Juan 15, Jesús le habla a sus discípulos y es concluyente. Define esto y no deja espacio para la duda, para la ambigüedad. Él dice, si no dependen de mí, no van a poder hacer nada en la vida. No hay espacio para pensar que puedo valerme de mí mismo en algunas cuestiones y en otras involucro al Señor. No. Jesús dijo claramente, nada pueden hacer sin mí. Y esto es fuerte porque muchas veces creemos como que todo depende de nosotros en algún punto. Y que Dios nos tiene que ayudar en esas situaciones donde vemos que no podemos más. Y a veces nos pasa que solo cuando llegamos al límite de nuestro esfuerzo, recién ahí acudimos al Señor. Recién ahí lo invitamos a ser parte. Pero la realidad es que así no funciona en el reino. No acudo al Señor recién cuando no puedo. Si hago eso, hermano, llegué tarde. No acudo al Señor cuando las cosas se pusieron complicadas. No levanto el teléfono de los bomberos y llamo para que Dios apague el incendio que está ocurriendo en mi casa. Jesús dice que sin Él, desde el vamos, todo lo que hagamos no tendrá sentido. Los logros que tengas, los bienes que consigas, las metas que alcances con tu propio mérito sin el Señor, alimentarán tu orgullo y te desconectarán del plan de Dios. Vivirás una vida sin propósito. Una vida tiene propósito si vive constantemente dependiendo de Cristo. Hermano, que no te pase que tengas éxito en aquello en donde Dios no te llamó. No estoy diciendo que no tenés que hacer tu parte, porque la cultura de esta casa es que siempre lo damos todo. Ponemos el corazón en todo lo que hacemos. El esfuerzo que brindamos siempre es el máximo, lo vas a ver y espero que lo notes. Pero antes que todo es Cristo. Reconocemos que es Él, que es Cristo en nosotros. Hoy me gozaba en esta mañana y recordaba, ¿no? Cómo hace tiempo veníamos con mucho esfuerzo, con mi esposa, con mis hijos, haciendo muchas cosas, preparándonos para un momento como este. Y el esfuerzo era grande. Pero hoy venía a la mañana y veía un batallón de gente sirviendo en este lugar, preparando este espacio, dándolo todo en amor. Es más, y a veces me siento raro porque no sé qué hacer, me gusta tocar todo, ¿viste? Entonces voy allá, vengo acá. Pero es hermoso ver cómo lo damos todo, pero todos entendemos que no es nuestro propio esfuerzo simplemente. Por supuesto que eso lo tenemos claro, que lo hacemos, pero siempre reconociendo que es por su gracia, que es Él lo que permite que podamos hacer las cosas con excelencia. Él está en el asunto.
todo siempre comienza rindiéndonos a Él, reconociendo que no dependemos solo de nuestro talento, capacidad, fuerza de voluntad, resiliencia. Eso es necesario. Pero antes que todo, lo primero es estar conectados a la vid. Él es el árbol de la vida. Nosotros somos las ramas que damos frutos porque estamos conectados a Él. Y cuando eso ocurre, ahí Cristo se multiplica. Vamos a ver que en el reino, una de las maneras para vivir en completa dependencia y unidas a la vid, y estar unidos a Cristo, es nada más ni nada menos que la oración. La oración es la manera en que reconocemos que no podemos solos, que Él es todo para nosotros. Vamos a descubrir en las próximas semanas que la oración no es una práctica más, sino que la oración es un lugar donde Cristo se forma en nosotros y donde el reino se comienza a manifestar. Es un lugar, no es un momento, es un espacio donde Cristo me forma, me transforma, lo vamos a ver. La oración es el lugar donde reconozco mi fragilidad, mi debilidad, mi incapacidad, donde toda soberbia, orgullo y religiosidad no tiene lugar en la oración, donde mi carne se desmorona como un castillo de naipes cuando oro. En esta mañana quiero que veas junto conmigo 3 ideas que tienen que ver con la dependencia de Cristo y la cultura de oración. La primera idea que quiero traer a la mesa en esta mañana es: la autosuficiencia es el mayor enemigo. La autosuficiencia es el mayor enemigo. Recién cuando cantábamos, la letra de la canción me hacía mucho sentido en esta dirección. El problema no siempre es el pecado que sabemos que tenemos que dejar o resolver, o las luchas que mañana tendrás que enfrentar. Muchas veces hay algo que está escondido, que no es fácil de identificar porque se esconde en el fondo del alma, que tiene que ver con el orgullo. Generalmente se camufla en la actitud de aquella persona que se victimiza o el que parece que no le tiene miedo a nada en la vida, y es la autosuficiencia. Se camufla en el que se victimiza y en el que se cree invencible. Personas que cuando uno se acerca, uno escucha constantemente: yo puedo, yo lo hago, tranquilo, yo me organizo. Mientras ves que pobre está a punto de colapsar. Y las palabras no son inocentes, lo que decimos tiene la intención del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces son personas que buscan a Dios, pero Dios queda como en un complemento en sus asuntos en vez de ser la fuente de todo. Proverbios, el sabio Salomón, Proverbios 3, 5 al 6, nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué hará? Enderezará tus sendas. La palabra lo dice claro: no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que conoces, en tus propias razones. Porque la autosuficiencia es eso, es apoyarte en vos mismo en vez de confiar en Dios. En vez de confiar en lo que Dios pone a tu alrededor como cuerpo de Cristo. La autosuficiencia es confiar en lo que veo, en mis propias razones. La dependencia es confiar en Dios y en lo que Dios pone a mi alrededor. Y está bien que cada uno se ocupe fielmente en sus propias batallas, porque la vida cada día te presentará algo nuevo, un desafío nuevo, un reto nuevo. Pero el punto es que necesitamos renunciar al orgullo y ser humildes en reconocer que necesitamos depender de Cristo, porque solo no llegaremos a ningún lado. Solos, sin que el Señor sea el origen, la fuente de todo, no llegaremos lejos. Hermano, solo llegarás rápido, pero nunca llegarás lejos. Y lo que pasa es que si tengo que ir con la persona que tengo al lado, Dios, es una piedra, digo, es una bendición que lo que me diste. Solo llegarás rápido, por supuesto que probablemente llegues rápido a ese lugar, pero no llegarás lejos.
En ocasiones te vas a dar cuenta que cuando el Señor sea tu fuente, Él sea tu origen y tu destino, y dependa 100% de Él, lo que hagas tendrá sentido y valor eterno. Solemos hacer muchas cosas para encontrar la salida a nuestras propias batallas, pero muchas veces quedamos encerrados en nuestras limitaciones, viendo nuestra fragilidad, sintiéndonos débil, cuando lo que prima es la autosuficiencia. Con esta primera idea lo que hago es tener un diagnóstico de lo que muchas veces nos impide ir a la oración, creer que solo podemos. Este es el diagnóstico de lo que muchas veces ocurre en la iglesia. Hacemos muchas cosas, pero nos olvidamos del lugar secreto. O solo lo recordamos cuando nos hace falta algo. Y la oración no es un momento, es un lugar donde Cristo se revela y donde soy transformado por Él. Para vivir en la cultura del reino, tenemos que recuperar la cultura de oración. Y para eso tenemos que ver a Jesús. ¿Querés ver si Jesús oraba o no? Te voy a mostrar un poquito, algún ejemplo de la vida de Jesús. El segundo punto, la segunda idea es Jesús, el modelo de dependencia. Es Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira esto. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice, entre tantos momentos en que Lucas es el que más registra los momentos de oración, pero uno de ellos es este. Lucas 5:16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pensá esto, hermano querido. Jesús, el Hijo de Dios, el que hacía milagros, el que tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, la sabiduría de Dios revelada a los hombres, que tenía una vida de oración. Oraba de mañana, de tarde, de noche. Él buscaba en oración. Tenía una cultura. Jesús vivía en una cultura de oración. Él oraba constantemente y su comunión con su Padre siempre era una prioridad en su vida, era necesario. No oraba por debilidad, Jesús oraba por dependencia. Jesús no actuaba para después orar para ver si lo que había hecho estaba bien. Oraba primero para ver si lo que iba a hacer estaba alineado a la voluntad de Dios. Y no oraba poco de vez en cuando se le acababan las fuerzas. La realidad es que Él se apartaba al lugar secreto, buscaba a su Padre en oración como una prioridad cada día porque dependía del Padre. El punto es, hermano querido, si Jesús necesitó orar y esta práctica lo llevó a vivir en completa dependencia con el Padre, ¿nosotros tendremos necesidad de orar? ¿Nosotros tendremos necesidad de vivir en una cultura de oración? Quizás sos de esas personas que oran, pero que generalmente terminan en el lugar de la oración porque la están pasando mal. Y no está mal, no es un error eso. Pero quizás sin darte cuenta, no estás yendo a ese lugar como lo enseña la palabra, como una prioridad para vivir en dependencia de Dios, del Señor. Está bien que acudas al Señor cuando hay situaciones difíciles y complejas y que tengas esos momentos de búsqueda de Dios porque estás desesperado. Pero el punto es que solo ir al lugar de la oración porque necesitas ayuda es no entender el propósito de la oración. Solo ir al lugar de la oración cuando estoy desesperado es no entender qué significa tener una vida de oración. Quizás todavía la autosuficiencia, el orgullo, la falta de humildad siguen contaminando el lugar secreto de la oración. Y no podés ver la necesidad que tenemos de que esto sea una prioridad, porque en definitiva, Juan 15:5, sin Él nada podemos hacer. Fíjate cómo antes de cada decisión importante, Jesús, ¿qué hacía? Oraba. Jesús oraba. Me encanta el texto de Lucas. Lucas registra no menos de 10 veces
momentos específicos en los cuales Jesús oraba. Lucas 6, 12, 13 dice: pero esos días Jesús fue al monte ¿a qué? A orar. ¿Y qué hizo? Pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche orando. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Un gran desafío: elegir a sus 12. Toda la noche orando. Marcos no lo dice, Mateo tampoco, Juan no registra, pero Lucas trata este asunto con detalle y dice: no solamente fue al monte a orar, sino que pasó toda la noche orando por el desafío que tenía por delante. ¿Qué dice el texto? Al llegar el día llamó a sus 12 discípulos, escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de elegir a sus 12, pasó toda la noche orando. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias y oró. Antes de resucitar a Lázaro, oró, elevó palabras de oración antes de ese milagro. Antes de ir a la cruz, su fortaleza la encontró en oración. Mirá lo que dice el autor a la carta a los Hebreos, Hebreos 5, 7. Fíjate, ¿no? Esta imagen que el autor a la carta a los Hebreos nos pinta de Cristo. ¿Y qué nos habla? De la forma en que Él vivió sobre la tierra. ¿Y qué dice Hebreos 5, 7? Cuando Cristo vivía en este mundo. ¿Qué dice el autor? Tengan esta imagen presente. Cuando Jesús vivió en los días de su vida terrena, ¿qué pasó? Con gran clamor y lágrimas, ¿qué hizo? Ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Podés ver a Jesús ofreciendo súplicas, ruegos, con lágrimas en los ojos. ¿Dónde? En el lugar de la oración. Ahí. Hebreo nos muestra cómo Jesús oraba con intensidad, clamando, rogando, suplicando con pasión, con lágrimas en los ojos, para alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Jesús permaneció ahí. Lo público en la vida de Jesús tenía que ver con su vida secreta, con su vida de oración. Mira, hermano, cuando lo vemos a Jesús, aprendemos que las decisiones más importantes no se toman a las apuradas. Se toman en oración, en una búsqueda de la voluntad de Dios para nosotros. Muchos ven a veces la práctica de la oración como una obligación, como algo rutinario o una disciplina pesada. Pero hermano, en el reino la oración es relación, la oración es comunión, la oración es rendición, la oración es dependencia. No es cumplir con algo, es conectarte con la fuente de todo, es estar unido a la vid, es reconocer: sin Él nada lo puedo hacer. No son palabras sueltas, es depender del Señor, es que se revele más de Él, porque eso ocurre ahí. La oración no es para que Dios haga lo que queremos, es para recordar que lo necesitamos a Él en todo lo que hacemos. Y esto me lleva al tercer punto en esta mañana, la tercera idea, para profundizar en la importancia de la oración. Hermano, sin dependencia de Cristo, todo se vuelve activismo, no tiene sentido. Lo primero es la autosuficiencia, es el peligro que nos puede desconectar. Lo segundo es, ese es el diagnóstico, la instrucción, ¿cuál es? Miremos a Jesús. Y lo tercero es esta advertencia para los días que te vengan por delante. Sin depender de Cristo, vas a estar envuelto en una rueda que nunca se sacia, que no tiene sentido ni valor eterno, no tiene significado. Podemos honrar, podemos servir, pero si no dependemos de Dios, todo va a terminar siendo un esfuerzo humano. Ok, David, ya entendí. Necesitamos cultivar el reino para vivir en la cultura de reino. Ya entendí que tengo que honrar. Ya entendí que servir a Dios y ponerme a disposición me conecta con su plan. Pero guarda, que todo eso puede terminar siendo un esfuerzo humano si no entendés que todo eso nace en la oración, en tu comunión, estar conectados a la vid. Y esto es lo más peligroso,
Porque desde afuera puede parecer que somos los más espirituales o los mejores cristianos. Desde afuera dijimos, bueno, está bien, quiero aprender a honrar, valoro, pongo en primer lugar algunas cosas que Dios pone en primer lugar, me pongo a disposición en movimiento, soy de utilidad para Dios, pero me puedo olvidar o se me puede pasar por alto que todo no depende de mí, dependo del Señor. Dependo de su gracia cada día, de vivir en intimidad, de conocerle más. Todo se volverá activismo si no recuperamos cultura de oración. Seremos una iglesia que crece, pero tendremos una espiritualidad vacía si no permanecemos en cultura de oración. La palabra de Dios nos dice que necesitamos recuperar esta cultura tan poderosa, tan especial que es una vida de oración. Mucha gente vive y pareciera que no tiene mayores sobresaltos, una vida común y corriente, con los escollos de siempre. Cumplimos con lo que podemos, cumplimos con Dios en algunos asuntos, hasta que todo se pone patas para arriba y nos dimos cuenta que no estábamos dependiendo de Cristo. Eso nos puede pasar que en la iglesia veamos ministerios que funcionan bien, reuniones que salen con una producción muy exitosa, la gente sirve, pero por dentro podemos terminar cansados, frustrados y con tristeza. Y eso es una gran señal de advertencia de que algo nos está pasando. Eso es una gran señal porque el activismo, ¿qué hace? Sostiene la apariencia, pero la dependencia en oración sostiene la vida de Cristo, el fluir del Espíritu en nosotros. Hay una diferencia muy clara cuando vivís una vida que responde a hacer cosas simplemente desde el activismo. ¿Cuál es la evidencia? Es que lo que hagamos tiene el sello del esfuerzo humano y te vas desgastando, te terminás enojando y no querés hacer más nada. En cambio, cuando vivís desde la dependencia de Cristo, te renovás, servís por amor y lo das todo. ¿Pero por qué? Porque estás conectado a la vida en oración. Permaneces ahí. Cuando dependemos de Cristo, nos llenamos de gozo. En medio de las tormentas, descubrimos que el príncipe de paz se revela cada día más. Lo que tocamos produce vida, porque esa es la promesa del Señor. Daremos frutos si estamos conectados a Él, si permanecemos en Él. Tenemos que entender que la multiplicación de Cristo no lo produce el esfuerzo humano, lo produce la dependencia del Espíritu Santo. Y una vida que no está conectada al Señor en oración termina en esfuerzo de hombre, termina con estrategias humanas, termina cansada del camino. Jesús mismo dijo, escucha esto, en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les di son espíritu y son vida. ¿Qué decía Jesús? Lo que nace de la carne puede impresionar, pero nunca produce vida. En el lugar de la oración, yo reconozco que solo no puedo. No me quedo encerrado en la trampa del ego, haciendo cosas sin sentido, sin significado, sin valor eterno. La oración es lo que nos mantiene conectados al Espíritu para dar fruto, para no ceder a la carne. El mismo Jesús nos habló de este asunto cuando le pidió a sus discípulos que oren, aunque sea 1 hora, para que lo asistan y lo acompañen, para compartir las cargas. ¿Cuál fue la herramienta que Jesús le mostró a sus discípulos para no ceder a la carne? Adiviná. La oración. La oración. Mateo 26:41. Jesús le dice a sus discípulos, manténganse despiertos y oren para que no caigan a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne... ¿Cuántas veces utilizamos esta frase, no? La carne es débil, pastor. La carne es débil. Hermano querido, Jesús nos muestra en este pasaje y en este momento que vivir en una cultura de oración hace que mi carne no me venza. Puedo superar las tentaciones.
A la carne no le gusta la oración. ¿Por qué? Porque la oración es comunión, rendición, dependencia. La oración atenta contra el orgullo de nuestra vida. ¿Sabes qué es lo más sutil? Y porque venimos hablando de cultura de servicio, ¿no? Que muchas veces usamos el servicio para reemplazar la oración. Hacemos cosas, llenamos la agenda para evitar el lugar secreto. ¿Por qué? Porque en el lugar secreto hay que confrontar la carne. En el servicio, la carne puede impresionar. ¿Sabes lo que ocurre? Esto es sutil, ¿no? Pero muchas veces pensamos que podemos equiparar la balanza haciendo muchas cosas. Nos llenamos de cosas para no enfrentar el lugar secreto, para no confrontar la carne. ¿Sabes por qué? Porque en la oración, en mi intimidad, de rodillas en mi habitación, en mi cama, derramando lágrimas, no hay espacio para el orgullo, la soberbia, la altivez. Es mi dependencia. Lo que prima ahí de Cristo, lo necesito a Él. La palabra dice que en ese lugar el orgullo cae, la autosuficiencia se derriba porque nos mostramos cómo somos. En la oración, mirando a cada descubierta como en un espejo, dice la palabra, 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Por muchos años nos acostumbramos a vivir con una agenda llena y una vida espiritual vacía. Y solo podrás reconocer tu necesidad si te humillás y te postrás en oración. Hermano, si todo esto te hace sentido, entonces el problema no es que no sabes cómo responder. El problema es que estás intentando vivir sin depender 100% de Cristo. Y esto nos revela algo profundo, que es que no todo lo que hacemos para Dios nace de Dios. Todo lo que no nace en oración no se sostiene en el reino, porque la cultura del reino se expresa en el cuerpo, pero el cuerpo vive en una cultura de oración. La oración, hermano, hermana querida, no es parte del proceso. Es el origen de todo lo que se construye en el reino. ¿Dónde? En la oración. Como conclusión en esta mañana, hoy la pregunta es simple. ¿Estás dependiendo de Dios o solo acudís al Señor cuando las cosas se ponen mal? Recibimos mensajes todo el tiempo en nuestro WhatsApp de mucha gente que necesita oración. Pero muchas veces cuando invitamos a la gente a orar para buscar a Dios, estamos solos. Porque la oración no es un momento, es un lugar donde Cristo se revela, me transforma y Cristo se multiplica. ¿Por qué acudimos a la oración? Jesús acudió y tuvo una vida de oración porque su vida dependía de su comunión con el Padre. Nada podrás hacer, nada tendrá significado y valor eterno si no dependes de Cristo. Los logros que tengas, las metas que alcances, nunca te llenarán, nunca te saciarán. Ese altar no se sacia nunca. El único altar que te sacia es de la intimidad, donde uno dice, Padre, dame a Cristo. Como conclusión, podrás venir a muchas reuniones en la iglesia, servir y participar, mostrar una apariencia y aún así tener una vida que no dependa completamente del Señor. Porque, seamos honestos. No estoy diciendo esto porque lo anterior no fue con honestidad, pero digo brutalmente sinceros, dramáticamente sinceros. Nadie puede decir acá mi vida no depende de Dios, pero estoy planteando una vida completamente, 100%. No que en algunas situaciones el Señor está y en otras no. Una vida que depende completamente del Señor. Una vida que frente a todas las decisiones de su vida está Él.
mi necesidad de conectarme con la sabiduría de Dios, su palabra, Cristo. Cristo es su palabra, es el Espíritu, es la iglesia. Conectarme ahí. Es necesario entender esto si queremos vivir en la cultura de reino. No necesitamos hacer más cosas. Necesitamos ir a la fuente, al origen de todo. Te voy a hacer unas preguntas y me gustaría que no las respondas rápidos, sino que las pienses en tu corazón. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que buscaste a Dios? No porque necesitabas algo, sino porque querías más de Él. ¿Tu vida de oración es una prioridad o una reacción de cuando algo se complica? ¿Estás tomando decisiones y las decisiones que tomás pasaron por el tiempo, por el espacio, por el lugar de la oración? ¿O estás resolviendo todo en tus fuerzas y cuando todo colapsa ahí le decís, Señor, ¿qué pensás de esto? Pero ya es tarde. ¿Estás sirviendo desde la comunión o estás respondiendo desde el automático y te notás algo cansado, frustrado, enojado y no sabes por qué? Tu agenda está llena, pero te sentís que todo el tiempo hay un vacío constante. Porque el problema no es que Dios no habla, sino que muchas veces no estamos en el lugar de la oración para escucharlo. Hoy es un llamado a volver a la búsqueda de Dios, al lugar secreto, a la dependencia, a volver a buscar más de Cristo, nuestro origen y destino. No esperes a que las cosas se incendien, colapsen. Uno vive en completa dependencia en todo momento con el Señor. Una iglesia que depende de sí mismo podrá sostener actividades, pero no se va a ver el poder del reino ahí. Nosotros no fuimos llamados a sostener actividades, fuimos llamados a permanecer en oración para que luego el reino se manifieste. El problema que muchas veces no es falta de actividad, es falta de dependencia. Si sentís que en este tiempo te has movido en tus propias fuerzas, que te enfriaste en la práctica de la oración y te desconectaste de Dios, este es el día para volver al diseño y ver la importancia de cultura de oración. Porque la oración no puede ser un agregado más en nuestra semana. Tiene que ser la evidencia de una dependencia al Señor en todo momento. Dios nos está invitando a esto, a volver al lugar secreto, a Cristo. Mirá, y la mejor manera en la cual el Señor nos invita y nos desafía en esta mañana es mostrándonos la mesa puesta delante de nosotros. Porque la cena del Señor no es un acto simbólico, es un recordatorio de nuestra dependencia de Cristo. La oración no es un momento del presente, es la evidencia de una vida que depende de Dios, depende del Señor. Una vida que depende de Cristo es una vida donde el reino comienza a manifestarse. Verás a Cristo multiplicándose en tu vida si vivís una cultura de oración, si dependés de Él, si te conectás a la vid. A mí en esta mañana me gustaría cerrar este tiempo teniendo un tiempo con el equipo de adoración. Voy a invitar a los chicos del ministerio que puedan pasar.